Qué poderosa manera de terminar este tiempo de estudio de los Salmos, como hemos venido durante 2 años y medio. Hemos venido martes tras martes estudiando gran parte del libro de Salmos. Hemos cubierto, yo creo que unas 2/3 partes. No los he contado, la verdad, y no es difícil, pero me asombra cómo el Señor con su gracia nos ha ido dirigiendo en este tiempo de una manera maravillosa, de una manera muy especial. Y algunos, no todos, muchos de estos salmos quedaron grabados y están en el canal de YouTube de la iglesia. Doy gracias a Dios también y aprovecho que esto va a quedar grabado por cada uno de los hermanos también que compartieron los salmos. La enseñanza de los salmos, diferentes hermanos a los cuales pedí en este tiempo que nos dirigieran en estos salmos, y doy gracias a Dios porque con la ayuda de ellos también pudimos cubrir bastantes de estos salmos. Y la enseñanza, quiero hoy ir haciendo una síntesis y sacando conclusiones acerca de este estudio, y creo que dentro de las cosas que el Señor nos ha enfatizado este tiempo y que Él quiere que su pueblo atesore, es el amor por su palabra, es el amor por su verdad. Y yo he venido compartiendo con ustedes la fórmula, ¿no? Como una fórmula de poder estudiar los salmos, la regla de 5 y 30, ¿no? Al día del mes le sumamos 30, y 4 veces le sumamos, y así vamos a tener 5 salmos para estudiar durante ese día del mes. Y esa fórmula, bueno, la compartíamos al inicio bastante, la repetía bastante, pero por el hecho de las personas nuevas, quiero compartir cómo funciona esta fórmula. Digamos, mañana es miércoles 1 de junio. Entonces, esta fórmula para estudiar los salmos nos dice que cada día del mes hay 5 salmos que podemos estudiar. Entonces, si mañana es 1, entonces el primer salmo que yo podría estudiar en el día 1 podría ser el Salmo 1. Luego le sumo 30 y tengo el Salmo 31. 30 más 61, 30 más 91 y 30 más 121. Y tengo ahí 5 salmos que yo podría estudiar en el día 1 del mes. Entonces, en un día del mes yo podría leer, meditar, estudiar 5 salmos. Por el factor tiempo quizás no tengamos el espacio para estudiar en un día los 5 salmos del día, pero podemos distribuirlos en varios meses, y yo en varios meses, unos 3 meses, podría cubrir los 5 salmos del día, ¿no? Espero que se entienda lo que estoy explicando. Entonces, doy gracias a Dios porque hoy terminaremos de una manera coincidentemente, yo sé que no es así, es el Señor mismo. Hoy es el día 31, y en el día 31 la fórmula no aplica. ¿Por qué? Porque la fórmula es del 1 al 30, y para el día 31 lo que yo había recomendado es que dejemos el Salmo 119, ¿ok? Porque el día 31 ya está incluido en el día 1, ¿ok? Entonces, por eso es que en el día 31 no aplicaba la fórmula. Pero el día 31, para esos meses que traen 31, si quisiéramos aplicar la guía, podríamos estudiar el Salmo 119, que es un salmo de 176 versículos, si mal no estoy. Entonces, justo hoy es día 31 y vamos a terminar con el Salmo 119, ¿ok? Evidentemente no vamos a cubrir todo el Salmo 119, pero vamos a cubrir el Gimel y el Dalet. En su momento, cuando ya habíamos empezado a estudiar el Salmo 119 en alguna otra ocasión, habíamos mencionado que el Salmo 119 está dividido en 22 secciones. 22 secciones que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces es así que usted va a ver ahí 22 títulos encima de las secciones del Salmo 119. Entonces, Aleph, Bet, cubrimos en un momento, ¿ya? Y hoy vamos a ir a Gimel y a Dalet. Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo. Es más, en la edición que yo tengo me muestra
cuál es el símbolo de la letra en hebreo. Gimel y Dalet, ¿ok? Son los que vamos a cubrir en esta hora. Y vamos a conectar esto al Salmo 1. Mañana es 1 y mañana, si quisiéramos estudiar los salmos, cubriríamos el Salmo 1. Entonces, si el Señor nos da la gracia, vamos a ir hoy al Salmo 119, cubrimos el Gimel y el Dalet y aterrizaremos en el Salmo 1. Y la palabra de Dios, cómo se conecta, la vamos a ver maravillosamente. El Salmo 119 es el salmo que expresa la bendición que tenemos por causa de la palabra de Dios. Alabanzas a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruirnos, para guiarnos. Mis amados hermanos, nosotros somos el pueblo de su palabra. ¿Qué nos distingue? ¿Nos distingue nuestros edificios? De ninguna manera. ¿Nos distingue nuestra ropa? ¿Nos distingue nuestros recursos? El pueblo de Dios es distinguido por ser el pueblo de la palabra. Es por la palabra que Dios creó todas las cosas. Es por la palabra que todo fue formado, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, fue hecho por la palabra de su poder. La palabra tiene una importancia trascendental. Dice el libro de Proverbios que la palabra en nuestra lengua puede dar vida. Que la palabra en nuestro corazón puede producir un efecto tal que nuestras vidas llegan a dar fruto 30 veces, 60 veces y hasta 100 veces una semilla. ¿Qué produce ese resultado de 30 veces, 60 veces, 100 veces? Tener una disposición en el corazón a escuchar y entender su palabra. Es más, la diferencia entre un cristiano derrotado y un cristiano vencedor es cuánta importancia tiene la palabra en su vida. La palabra del Señor es el tesoro que se nos encomendó. ¿Qué haces tú con su palabra? Es la pregunta. ¿Qué haces tú con lo que recibiste? Con lo que se te ha entregado. Se te entregó el tesoro más maravilloso. Se te entregó el tesoro de Dios. Dios mismo se depositó para nosotros en su palabra. ¿Qué valor tiene la palabra para nosotros? ¿Qué importancia tiene la palabra para nosotros? ¿Qué es su palabra? Su palabra son sus caminos, son sus maneras, son sus formas. La palabra es sus métodos. Su palabra es su poder. Su palabra es Él mismo. Es más, a Él le plació que su Hijo fuera la expresión de su palabra. El Verbo, Cristo Jesús, el Mesías, es la palabra encarnada. Cualquier otro título le pudo dar a su Hijo, pero Él dijo, Él es el Verbo. Él es la palabra. En otras palabras, Jesús es la encarnación de la palabra para nosotros. ¿Qué importancia tiene? Es importante alimentarnos físicamente, comer, beber agua. Pues mucha más importancia tiene que yo haga su palabra mi alimento. Su palabra, mi tesoro, mi prioridad. Dios le dice a Josué, el sucesor de Moisés, Moisés solamente pudo llevar a Israel hasta el límite de la tierra. No se le permitió a Moisés ir más allá. Y entre muchas cosas que Dios pudo haberle dicho a Josué, hay una cosa que Dios le enfatiza a Josué. El sucesor que ahora tiene que tomar el lugar de Moisés como líder, como caudillo del pueblo, para introducir al pueblo en la tierra que Dios les había dado y prometido. Dios les pudo haber dado muchos consejos, pero hay uno que Dios enfatiza.
Este libro de la ley, guárdalo, atesóralo, conócelo, medítalo, de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿qué manera de cerrar? ¿Qué manera maravillosa de cerrar este estudio de los Salmos? Dios enfatizándonos que sin importar de dónde vengamos, nuestro trasfondo, que sin importar nuestro origen natural, que sin importar las cosas que sucedan a nuestro alrededor, sin importar las crisis, nosotros amemos su palabra y vivamos por ella. ¿Cómo Jesús pudo vencer la tentación? Por su palabra. ¿Qué importancia tiene esta palabra para nosotros? Y hoy quiero mostrarle rápidamente en estos versículos que vamos a cubrir cuánto valor tiene la palabra de Dios para nosotros. Salmo 119, verso 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Ahora, me olvidaba mencionar algo que ya lo he dicho anteriormente respecto a este salmo. Cada versículo del Salmo 119 menciona la palabra. Cada versículo, son contados versículos, creo que son 5 versículos de los 176. 170 versículos del Salmo 119 mencionan la palabra. Ya sea como palabra, instrucción, ley, mandamientos, testimonios, estatutos. Si en cada versículo usted va a encontrar la referencia a la palabra de Dios. Entonces veamos eso en este salmo. Verso 17 dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. ¿Qué es hallar favor? ¿Qué es que alguien nos favorezca? Recibir una bendición. Recibir una bendición, así es. Que alguien me favorezca. Recibir una bendición de parte de alguien. ¿Verdad? ¿Cuál es el más grande favor que podemos recibir? ¿Que alguien me dé una ofrenda económica? ¿Que alguien me diga palabras bonitas? ¿Cuál es el más grande favor que podemos recibir nosotros? Es haber recibido su palabra. ¿Cómo Dios nos favorece? Entregándonos su palabra. Por lo tanto, somos un pueblo favorecido porque se nos entregó su palabra. Nosotros definimos favor, si las cosas me están yendo bien. O favor si es que no hay problemas alrededor. Favor es si los ingresos están respondiendo, mis ingresos económicos. Favor para Dios es que Él nos dio su palabra. Dígale a la persona junto a usted: eres muy favorecido. Él te dejó su palabra. Altamente favorecidos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro favor necesitamos? ¿Qué otra bendición necesitamos? Iglesia del Señor, pueblo de Dios, hermanos que me escuchan hoy, amigos, no hay más grande favor que Dios entregándonos su palabra. Su palabra es la evidencia de que hemos sido favorecidos. Dice Moisés: ¿qué pueblo hay sobre la tierra que haya recibido mandamientos tan altos? Instrucción tan alta. Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. ¿Y qué es favor para Dios? Que tú y yo tenemos su palabra. Por eso dice el verso 17: favorece a tu siervo. ¿De qué manera? Para que viva y guarde tu palabra.
Su palabra en nosotros, guardada, viviéndola. Ese es el favor, esa es la dicha, esa es la bendición. ¿Qué más bendición podemos pedir? Y yo les aseguro, familia en el Señor, que si nosotros cambiamos las prioridades de nuestro corazón por esta prioridad, todo, absolutamente, todo lo demás será favorecido. Pero yo debo entender, Padre, tú me favoreciste dándome tu palabra. Primera definición importante. Favor de Dios es haber recibido su palabra, tener la dicha de vivir y guardarla. Qué preciosa revelación. Verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Cuando vas a la palabra, ¿te duermes? Cuando vas a la palabra, ¿lo haces porque es una rutina? ¿Porque es una costumbre? Ay, tengo que leer la palabra. O el pastor dice, abramos la palabra. Es raro ver, y no debería ser así, que un cristiano, cuando se acerca la hora de su palabra, se desespere, como que si va a encontrar un tesoro. Porque el salmista dice, Señor, abre mis ojos porque soy un ciego. Un ciego no puede ver la belleza frente a él. Abre mis ojos para que cuando llega el momento de tu palabra, yo me desespere por ella, al punto que yo veo allí maravillas. Al punto que yo veo allí tesoros. ¿Te desesperas por su palabra? ¿O te duermes ante su palabra? ¿Te aburre su palabra? Clamemos, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu instrucción. La palabra ley es la palabra hebrea instrucción. Señor, abre para que, Señor, mire, esto pasan años, llevas años en el evangelio y vas a la palabra aburrido. Perdiste el deleite, perdiste la maravilla, perdiste el asombro. No, su palabra, pueden pasar años y su palabra nunca debe dejar de asombrarnos. Nunca debe dejar de asombrarnos. Estudiamos su palabra. Continuamente voy a ella. Y algo que siempre le pido al Señor, Señor, aunque yo haya repasado ese mismo versículo 30 veces, quiero asombrarme. No hay versículo demasiado trillado. No hay palabra de Dios demasiada trillada, demasiada repetida. No existe tal cosa. Porque su palabra es un tesoro sin profundidad. Y en cada versículo, cada frase de su palabra, cada vez que yo voy con el corazón en maravilla, cada vez se me revela un nuevo tesoro. Por lo tanto, iglesia, cuidémonos. Ya ese versículo me lo sé. No. Si perdiste el asombro, estás sin favor. Y pídele al Señor, favoréceme, abriendo mis ojos para ver las maravillas de tu ley. En otras palabras, ¿qué es maravilla? ¿Qué es un gran milagro? ¿Qué es una maravilla? ¿Qué es una gran obra? La más grande obra es que Dios nos haya dejado su palabra. La más grande maravilla es Dios dejándonos su palabra. Por eso debemos desvivirnos, desesperarnos por ella. ¿Qué es un corazón libre? ¿Qué es un corazón en libertad? Un corazón en libertad es aquel que se maravilla en su palabra. ¿Quieren saber qué es un corazón en libertad? Es un corazón que se asombra por la palabra de Dios. Ese es un corazón en libertad. Lo contrario es un corazón en esclavitud. ¿Qué es un corazón en esclavitud? ¿Cuál es la evidencia más
clara de un corazón en esclavitud, que está convulsionando con demonios, que tiene evidencias de malos comportamientos. Ciertamente todas esas cosas son síntomas o evidencias, pero en realidad la más grande evidencia de un corazón esclavo es un corazón que no tiene deleite por la palabra. ¿Ves un corazón que no tiene deleite por la palabra? Yo te muestro allí un corazón esclavo. Eso es esclavitud. Pero libertad es un corazón deleitado en la palabra de Dios. Verso 19. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Un peregrino es una persona que está errante, perdida probablemente, extraña donde está. Peregrino soy en la tierra. De hecho, Abraham fue un peregrino. Y el apóstol Pedro nos dice: hermanos, les ruego como a extranjeros en este mundo, que su pensamiento sea superior. ¿Cómo es que nosotros peregrinos en el sentido de que no calzamos con el sistema? El sistema tiene una corriente que es común, pero nosotros no corremos común. No tenemos los mismos valores, no tenemos la misma guía. Ellos están en tinieblas, pero su pueblo está en la luz. Somos peregrinos, es decir, somos extraños en medio del entorno espiritual que vivimos. La pregunta es, ¿cómo vivimos en medio de este sistema? Solamente su palabra nos da el sentido de pertenencia. Eso es lo que nos está diciendo. Mientras tú no descubras su palabra, tú te seguirás sintiendo extraño. El creyente es extraño en los caminos de este sistema. Pero solamente su palabra nos da el sentido de pertenencia. Por eso dice: no escondas de mí tus mandamientos, porque cada palabra tuya, cada mandato tuyo, se han vuelto mis compañeros. En otras palabras, mi familia son tus mandamientos. Yo pertenezco al lugar de tus mandamientos. Verso 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Quebrantada está mi alma. ¿Por qué está quebrantada mi alma? Dice el salmista. ¿Por qué? Si algo quebranta nuestras almas es el anhelo de conocer más a Dios. ¿Qué quebranta tu alma? ¿Qué nos quebranta? ¿Qué nos hace llorar? No está mal llorar, pero hay que saber llorar por lo que la palabra nos dice que lloremos. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran. Dios quiere, Dios favorece, Dios bendice a los que lloran. Pero los que lloran, ¿por qué? No a cualquier persona que llora. No los que lloran por problemas. No los que lloran por pérdidas. No los que lloran por circunstancias adversas. ¿Cuáles son los bienaventurados que lloran? ¿O cuáles son los que lloran que son bienaventurados? ¿Quiénes son ellos? Aquellos que anhelan a Dios como tesoro. Aquellos que quieren a Dios como tesoro. Aquellos que dicen: Señor, mi alma está quebrantada porque reconozco que te necesito. Necesito más de ti. Necesito más evidencia de ti en mi vida, Señor. Y eso produce un quebrantamiento en el corazón. Y por eso dice el salmista: mi alma está quebrantada, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Qué es lo que quebranta el corazón?
El quebrantamiento que agrada a Dios es el quebrantamiento cuando anhelamos a Él. Y anhelarlo a Él es anhelar su palabra. Dios es la palabra es Dios. Dios está contenido en su palabra. Su palabra lo expresa a Él. Cada palabra es más que esto no es un libro común. Este no es un libro cualquiera. Este no es un libro que tú lees, vas a la biblioteca y encuentras, o vas a una librería y compras. No. Este es un libro espiritual. Quiere decir, cada palabra, su origen es Dios. Y cada palabra apunta a Dios. Y cada palabra encierra a Dios. Por lo tanto, cuando yo voy en el Espíritu y abrazo su palabra, estoy abrazando a Dios mismo. Toma una palabra. ¿Cuál es tu rema esta semana? Rema es una palabra que Dios nos revela, una palabra en donde Dios nos hace detener y nos quedamos allí un día, 2 días y 2 semanas y tiempo allí y hasta chuparla toda su esencia, hasta extraer toda su riqueza. ¿Cuál es tu palabra rema esta semana? ¿En qué palabra estás permaneciendo? Porque yo te aseguro, si tú tomas una palabra dada por Dios, en esa palabra, mientras tú estás permaneciendo en ella, Dios se va a revelar a tu vida. ¿En qué palabra estás permaneciendo? ¿En qué palabra? La palabra de Dios, mis hermanos, escúchenme bien, yo quiero aclararlo. La palabra de Dios no es para correr de ella. Ah, qué linda la palabra que recibimos el domingo. Ahora, ¿qué lunes? ¿Qué palabra viene? Martes, ¿qué palabra viene? Mañana es miércoles, un nuevo mes, ya necesitamos una nueva palabra. No, detente, ¿qué palabra estás meditando? Meditar es la acción de considerar y volver a considerar y repetir lo que Dios nos está hablando por su Espíritu Santo. De hecho, la palabra meditar, yo quiero aclarar algo, ¿no? Muchos dicen, pastor, usted habla de la meditación, significa que tenemos que meditar como se lo recomienda en las prácticas de yoga. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre eso y esto acá? Ojo, nada que ver con ese tipo de cosas. Todas las prácticas, sobre todo influenciadas por el hinduismo, que incentivan a una meditación, no tienen nada que ver con la meditación que Dios nos da en su palabra, que Dios nos llama, nos exhorta a tener en su palabra. ¿Ok? Nada que ver con poner la mente en blanco, nada que ver con esas cosas. La meditación, de hecho, es una palabra hebrea que es la misma palabra para rumiar, como lo hacen los animales, como las vacas, los borregos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cuando comen su alimento, ellos están allí masticando. Y usted sí los ha visto que siempre están como masticando chicle. Esos animalitos. ¿Qué están haciendo ellos? El mismo alimento lo están masticando una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y qué es lo que hacen? Lo envían a un compartimento digestivo y lo regresan nuevamente para seguirlo masticando. Se mezcla con enzimas digestivas y luego regresa para seguirlo masticando. Esa es la palabra meditación bíblica. Yo cojo una palabra de Dios, yo no corro esa palabra, tomo esa promesa y la estoy meditando. Eso es lo que le dice Dios a Josué. Medita en mi ley de día y de noche. ¿Qué es meditar en su ley de día y noche? Que yo voy a estar todo el día con la Biblia así al frente y voy caminando por la calle con la Biblia y voy en mi trabajo con la Biblia así. No. Significa que yo cojo una palabra, la pongo en mi corazón y estoy todo el tiempo, en lo que sea que yo estoy meditando lo que Él está diciendo. ¿Qué estoy haciendo? Rumiando. ¿Qué estoy haciendo? Masticando, digiriendo. Y una y otra vez. Hasta que ese alimento se le extrae toda la nutrición. Eso es lo que Dios nos dice cuando meditemos. Nunca le está diciendo ponga la mente en blanco o vaya a hacer postura de yoga y ese tipo de cosas.
Nada que ver con eso. Cuidado con eso. Yo sé que las personas quizás que tienen más tiempo entienden, pero es una confusión, me lo han repetido muchas veces, personas nuevas. Pastor, ¿tiene que ver con la meditación del yoga y el hinduismo? No, nada que ver con eso, en lo absoluto. La meditación de Dios es coger su palabra, meditarla, pensarla, repetirla, memorizarla, personalizarla. Yo cojo una promesa de Dios y la pongo en primera persona. Verso 21. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. La soberbia, ¿qué es soberbia? Dice el libro de Proverbios, antes de la caída es la soberbia. Alguien cayó. Alguien tropezó. No fue un asunto eventual. No fue un asunto casual su caída. Por ejemplo, se escucha de un ministro que cayó en adulterio o lo que sea. Y llegamos a pensar, oh, wow, resbaló. No. Antes de la caída es la soberbia. Y créanme, lo he visto una y otra vez. Cuando una persona se llena de soberbia, espérate, solo es cuestión de tiempo, la caída. Porque antes de la caída fue la altivez de espíritu. Fue la altivez de corazón. Que Dios nos guarde de ese pecado de soberbia. Lo vemos, lo he visto. Y una de las palabras que Dios me dio cuando Él me llamaba al ministerio, y la tengo bien guardada y tengo siempre ese audio presente, lo cargo y cada cierto tiempo lo escucho. Dios me dijo claramente, cuídate del envanecimiento. Cuídate de la arrogancia, porque esa será tu caída. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos cuidamos de la soberbia? ¿Cómo nos cuidamos de la altivez? ¿Cómo nos cuidamos de la arrogancia, del orgullo, que es el pecado original? Persona que cae en ese pecado de soberbia, es cuestión de tiempo, la caída. ¿Cómo nos somos guardados? Este versículo lo responde. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, ve. Soberbia es maldición. ¿Y cómo es esta maldición? Que se desvían de tus mandamientos. ¿Qué es lo que pasa? La soberbia es una maldición que empieza cuando desvío mi corazón de su palabra. Cuando mi corazón ya no se deleita en su palabra, cuando mi corazón ya no encuentra maravilla en su palabra, es el espacio del orgullo. Y solo es cuestión de tiempo que caiga. Es solo cuestión de tiempo. Un famosísimo predicador de los años 80 y 90. Está el testimonio en internet incluso. Esto de aquí no es que estoy hablando algo de más, no, es un testimonio que está público en el internet. Otro pastor, un pastor tremendamente usado por Dios, David Wilkerson, Dios lo utilizó como un instrumento junto con otros ministros para advertir a un megapastor, un pastor que llenaba estadios, coliseos, y tenía programas de televisión, una audiencia gigantesca, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y estos pastores que estuvieron cerca de él, le advirtieron, porque ellos se dieron cuenta, mira, tú ya no tienes deleite por su palabra. Y él decía esto,
Él les respondía, ¿pero que no te das cuenta cómo ha crecido el ministerio? ¿Que no te das cuenta cómo ahora las ocupaciones que tenemos? Este ministerio tiene un alcance mundial. Cada día a este ministerio están entrando $1 millón. Hay mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, no me exijas más. Porque ya no tenía tiempo para su palabra. Ya no tenía tiempo para la oración. Ya no tenía tiempo para la meditación porque las ocupaciones eran más importantes. Maldición. Soberbia. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Lo único que falta es tiempo. ¿Para qué? Que caiga. ¿Cómo somos guardados? Padre, cuando yo tengo amor por tu palabra, yo voy a ir a tu palabra con un espíritu de humildad. Nunca llegamos nosotros encima de la palabra, a pararnos encima de la palabra. Siempre llegamos a su palabra y nos ponemos debajo de su palabra. Eso es una figura para explicar. Nos ponemos en humildad delante de Dios. Señor, aquí está mi corazón. Descúbrelo por tu palabra. Vengo aquí y literalmente, Señor, puedo ser pastor de una iglesia, pero Señor, literalmente, no sé nada. Enséñame por tu Espíritu Santo. Esa actitud Dios bendice. Esa actitud Dios favorece. Y Dios nos guarda de la soberbia. Dios nos protege del orgullo y de la altivez, que es la condición previa a la caída. Por lo tanto, mis amados, humildes ante su palabra. Dejemos que su palabra nos hable. Aunque sea en la porción que usted se la ha repetido 1000 veces. Juan 3:16, muchos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo que puede sonar trillado. Señor, revélame la riqueza. Revélame. De tal manera tú amaste. No conozco tu amor. Revélame tu amor. No conozco esa gracia, revélame esa gracia. No conozco el dio, porque dice Dios dio a su Hijo. No conozco el dar, revélame el dar. No conozco la salvación, revélame la salvación. Esa es la actitud humilde que Dios bendice. Versículo 22. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Solo el testimonio de Dios nos hace vencedores sobre todo oprobio, sobre toda infamia, sobre todo desprecio. Por eso es que Jesús pudo vencer. Porque a Jesús, aunque era difamado, acusado, condenado por ellos, los que lo rechazaron, aunque era su pueblo y a su pueblo vino, y aunque ellos lo despreciaron, sin embargo Jesús fue vencedor. ¿Por qué? Porque Jesús había guardado el testimonio de su palabra. Este era el testimonio de Jesús, su palabra en el corazón. Solo el testimonio de Dios nos hace vencedores sobre todo desprecio, sobre toda infamia. ¿Cómo respondemos a la infamia? ¿Cómo respondemos a la calumnia? Guardemos su palabra. Tener el testimonio de Dios en nuestro corazón nos hace despreciar todo desprecio del mundo. Te lleva a menospreciar toda palabra que puedan votar sobre ti despreciándote. Por eso el 23 es una conexión con este versículo. Oprobio, infamia, calumnia. Verso 23 está conectado al 22. Dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí. ¿No fue eso lo que hicieron con Jesús? Los líderes del pueblo hablaron contra él. ¿Qué pasaría si se forma todo un concilio importante en contra de nosotros? ¿Cuánto define eso nuestras vidas?
Sin embargo, el que tiene guardado el testimonio de Dios, esas cosas no nos definen. Por eso dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Tremendo, ¿no? Aunque hablen contra mí, Señor, esta es mi meditación. Lo que tú dices, tus estatutos. Meditar en sus estatutos es lo más actual y lo más importante en medio de tiempos peligrosos. Por eso dice el 24, también tus testimonios son mi deleite. Wow, tus testimonios son mi deleite. Deleítame, Señor, con tus testimonios. Ellos son mis consejeros. Cada testimonio que Dios da es un consejero. Estamos llenos de consejeros. Tenemos muchos consejeros. ¿Cuáles son esos consejeros, pastor? Sus testimonios. Aquí están, literalmente dice, ellos, tus testimonios, son los hombres de mi consejo. Cada palabra de Dios es un consejero. Cada palabra de Dios es un guarda a nuestras vidas. Cada palabra de Dios es un protector. ¿Qué tal si oramos? Padre, enséñanos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y atesorar, valorar tu palabra. Estos son los consejeros que necesitamos, tus testimonios. Cada testimonio que meditemos, cada testimonio que injertemos, cada palabra que Dios da acerca de Él mismo, nos guardará. Porque sus testimonios revelan la identidad de Dios. ¿Qué identidad de Dios has guardado? ¿En qué identidad de Dios estás meditando? Cuán importante es que lo empieces a hacer. Porque cada testimonio de Dios es un guarda a nuestras vidas. Cada testimonio de Dios es un consejero. Padre, queremos guardar los testimonios del cielo. En el nombre de Jesús, nos humillamos, Señor. Nos disponemos. Porque, Padre, no queremos pecados de soberbia. No queremos estar sobre tu palabra, sino debajo de tu palabra. Haznos hombres de tu palabra. Mujeres que meditan en tu palabra. Cuán importante es esto, Señor. Perdónanos, dile al Señor, perdóname si he perdido el deleite. Perdóname si he perdido el asombro. Señor, ábreme los ojos. Quita esta ceguera que no me permite ver el tesoro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, para esta congregación y para todo aquel que escuche esta grabación, Señor, haznos un pueblo que ama tu palabra. Porque tu palabra es tu amor para nosotros. Tu palabra es tu favor para nosotros. Ahora, Señor, que podamos responder amando tu palabra. En Cristo Jesús. Dalet, versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Postrada está mi alma en el polvo. No importa la circunstancia en la que nos encontremos. No importa el lugar donde hayamos caído. Su palabra nos volverá a dar vida. Fe en su palabra nos levanta del lugar de mayor caída. Caíste. Tropezaste. Regresa a su palabra. Su palabra te levantará y te vivificará del lugar de donde has caído. Qué bendito es Dios, ¿no? Que aunque hayamos caído, su palabra sigue vivificando a aquel que se rinde a ella. Verso 26. De mis caminos te conté, y tú me has respondido.
enséñame tus estatutos. Wow. Meditar en su palabra también nos da libertad para exponer nuestro corazón delante de Dios, contarle al Señor nuestro corazón. Hay libertad en llegar al Señor y exponer nuestros caminos al Señor. Es decir, yo traigo mis caminos para que mis caminos se comparen con sus caminos. Es importante traer nuestros caminos. Trae esa senda por la que has estado caminando. Trae ese camino que has estado transitando. Tráelo al Señor y compáralo a su camino. Estás pensando en un negocio. Trae ese negocio a su palabra. Señor, ¿qué dices tú acerca de esto? Háblame. De mis caminos te conté, dice el salmista, y tú me has respondido. Trae esa vía, trae esa decisión, esa relación, tráela al Señor. Señor, te traigo este camino y comparo con tu camino para que tú alinees lo que está chueco. Amén. Eso es lo que está diciendo el salmista. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Trae tus caminos. Están chuecos, tráelos igual. Y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus sendas. Porque, de hecho, meditar en su palabra expone la realidad de nuestro corazón. Su palabra expone nuestros corazones. Por eso se requiere humildad. Porque cuando tú te acercas en el espíritu correcto, la palabra te va a descubrir. La palabra te va a descubrir tu necedad. La palabra va a descubrir tu pereza. La palabra va a descubrir tu negligencia. La palabra va a descubrir tus intereses malos, torcidos. Es importante yo llegar, Señor, es cierto, he tomado camino desviado, pero me humillo hoy para que tu palabra me instruya, para que tu palabra me enseñe. Eso es lo que hace la palabra. Verso 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. ¿Qué es lo que ve el salmista? El salmista está viendo algo que nosotros no vemos. Tú te duermes en la palabra de Dios, pero el salmista ve maravillas, tesoros en la palabra de Dios. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma. No hay tristeza que su palabra no pueda quitar. Su palabra de hecho cambia la tristeza por el gozo de su poder. Quita de mí, dice el verso 29, el camino de la mentira. El salmista está reconociendo. Eso se llama arrepentimiento. Él está reconociendo, Señor, en mí hay camino de mentira. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. ¿Qué es bondad? Dios es bondadoso porque descubre mi mentira. Cuando usted es reprendido por alguien, no se enoje. Si alguna persona espiritual viene y le llama la atención, por favor, no se enoje. Es la bondad de Dios. A veces los pastores tienen que andar con pinzas, porque de repente se puede resentir el hermano. Pero algo que he descubierto es que, aunque doloroso, Señor, gracias, porque me exhortas y me reprendes. Hay algunos que no se los puede tocar, que ya. Más bien, alégrese y desarrolle callos. Ahí donde le jalan, ahí donde le dan con la vara. Porque son señales de su bondad.
¿Qué padre que dice que ama no disciplina? Y Dios va a usar personas en nuestras vidas. De verdad, el más grande fruto que he podido ver en mis años de cristiano, lo veo en las personas que se dejaron reprender, que se dejaron corregir. Pero a los que no se dejan corregir, ya hay que dejarlos ahí. Caminan torcidos. Pero eso sí, el amor que Dios nos da por las ovejas nos va a llevar a jalar orejas. El Señor me las jala a mí. Y yo doy gracias a Dios por eso. Significa su bondad. En tu bondad. Su bondad es librarnos del camino de la mentira. Verso 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. El camino de la verdad. No hay verdad aparte de Él. De hecho, Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. No hay verdad entonces aparte de Jesús. ¿Cuántas verdades hay? Hay una. Pero pastor, hay muchas religiones. Una sola verdad. Y es Jesús. Buda es también una opción. Jesús es la verdad. Nunca Buda dijo yo soy la verdad. Mahoma, profeta del Islam, nunca dijo yo soy la verdad. Solo hubo uno que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es Jesús. No hay verdad entonces aparte de Jesús. No hay verdad aparte de Jesús el Verbo. Jesús la palabra. No hay verdad aparte de la palabra, porque la palabra es Cristo. No hay verdad aparte de Cristo. Verso 31. Me apego a tus testimonios. Me apego. Señor, no me avergüences. ¿Sabe lo que está diciendo? Ninguno de los que guarda sus testimonios será avergonzado. No hay vergüenza para el que guarda su palabra. ¿Serán avergonzados quiénes? Dice el Salmo 25. Los que sin causa se rebelan. Pero los que guardan su palabra, ellos son honrados por el Señor. Verso 32, y terminamos el Dalet. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Por dónde corremos? En el camino del afán, en el camino de la angustia. ¿En qué camino vamos a correr? Sea nuestra resolución la resolución del salmista. Señor, hay un camino por el cual voy a correr. Ni siquiera camino. Ni siquiera voy dubitando por ahí. No. Un camino seguro por el cual voy a correr es por el camino de tus mandamientos. Porque tú ensancharás mi corazón. ¿Qué es un corazón ensanchado? Un corazón ensanchado es un corazón donde hay todo el espacio para que Dios se glorifique. ¿Dónde Dios se glorifica? En los corazones ensanchados. ¿Qué ensancha el corazón? Sus mandamientos. Su palabra. ¿Cuánto valor tiene la palabra de Dios para ti? De ese tamaño será tu corazón. Si tu prioridad por su palabra es así, así será el espacio que Dios tendrá para glorificarse. Pero si en tu corazón hay un valor por su palabra, si tú le clamas al Señor, Señor, ahora, Padre, haz la operación, dame el valor de amar tu palabra más que las riquezas. Porque algunos aman más las riquezas que su palabra. De hecho, Libertad Financiera, que arrancamos en una semana, próximo martes,
trata de que tú eres esclavo en las finanzas porque eres esclavo en el corazón. Y mientras tu corazón no sea libre, nunca disfrutarás verdadera libertad financiera. Y libertad financiera no es cuentas jugosas, porque tú puedes ver a muchos con cuentas jugosas y no tienen libertad verdadera. Libertad financiera es libertad en el corazón. Próxima semana arrancamos este seminario. Arrancamos puntuales, 7 de la noche. Adoramos y ponemos el video. El seminario no tiene un costo para usted, a otros les ha costado. Así que haga una prioridad para su palabra. Usted va a pasar por esa puerta, no vamos a tener ya hojas para las canciones, porque las 2 canciones que vamos a cantar van a estar en la pantalla. Vamos a habilitar las pantallas. Usted entra por ahí y va a estar, cada clase tiene aproximadamente 10 planas de lección. Entonces, al menos usted va a mostrar el valor de las copias de eso, ¿ok? Usted va a dejar la moneda de 25 centavos al hermano que está en la entrada y toma las lecciones, porque cada lección son 9 planas, 9 carillas. Usted deja la moneda de 25, coge su hoja y le va a dar prioridad a la palabra del Señor. Al dar la prioridad a la palabra, usted ensancha su corazón y entonces Dios tiene el espacio para hacer los milagros en nuestras vidas. Amén. Por el camino de tus mandamientos correré. Qué bueno es Dios que nos permitió cubrir 32 versículos del Salmo 119 en 2 noches. Y quiero terminar Salmo 1 y así cerramos este estudio de los Salmos por esta temporada. Cuán bienaventurado, verso 1, cuán bendecido. Esher, la palabra Esher es la palabra felicidad. Esta palabra Esher está conectada a la palabra felicidad, bienaventurado, está conectada a la palabra Ashar, Hashem, que significa ser recto, rectitud. En otras palabras, la felicidad de Dios viene por causa de la rectitud de Dios. Felicidad no es hacer lo que yo quiero. La verdadera felicidad con la que Dios nos bendice es la felicidad que viene por causa de su carácter recto. Rectitud es felicidad. Cuando nos alineamos a su palabra somos felices. No cuando nos dejan estar torcidos. Estar torcidos no es felicidad. Estar torcidos es estar expuesto a dolores. Pero felicidad viene por causa de rectitud. ¿Quién es feliz? ¿Cuán feliz, cuán bienaventurado, cuán dichoso? ¿Quién? Un hombre que se guarda de 3 cosas. 3 cosas. El hombre, vamos a ver estas 3 cosas las que se guarda. Que no anda en el consejo de los impíos. Que no se detiene en el camino de los pecadores. Dígalo, no se detiene en el camino de los pecadores. No se sienta en la silla de los escarnecedores, los burlones. ¿Cuán bienaventurado es ese hombre? El hombre que no se identifica con 3 cosas, 3 acciones. Se fijó las 3 acciones: andar, detenerse y sentarse. Yo ando, me detengo y me siento. El hombre que no anda, que no se detiene y que no se sienta en 3 cosas. ¿En qué? El consejo de los impíos, el camino de los pecadores, la silla de escarnecedores. ¿Sabía usted que andar, detenerse y sentarse son 3 acciones de meditar? Yo le dije que le iba a explicar qué es meditar. Aquí están las 3 acciones de meditar.
andar, detenerse y sentarse. Son 3 acciones de meditación. Meditamos por medio de estas 3 maneras. Estas 3 acciones representan pensar, comportarnos y pertenecer. Cuando yo ando, ¿qué es andar? Es cuando yo camino en mis pensamientos, yo pienso. ¿En qué estoy andando? ¿En qué estoy pensando constantemente? Detenerse es ahora identificarse con nuestro comportamiento. ¿Cómo yo me comporto? Tu comportamiento habla dónde te has detenido. Y pertenecer habla de identidad. Aquí me quedo, aquí pertenezco. El hombre que no piensa común, o sea, que no anda en los caminos comunes. El mundo tiene una definición de éxito, tiene una definición de felicidad, pero el hombre bienaventurado no piensa común. El hombre bienaventurado no se comporta común y el hombre bienaventurado no pertenece al común. 3 cosas: consejo, camino y silla. Y 3 espíritus comunes: impíos, pecadores, escarnecedores. El hombre de Dios y la mujer de Dios no tienen nada que ver con andar, detenerse y sentarse, con pensar, comportarse, identificarse con lo que es común. Yo no quiero lo común. Verso 2, esto es lo que quiero yo. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita. 2 veces. La palabra ley es la palabra instrucción. ¿Deleite en qué? En la instrucción de Dios. ¿Meditar en qué? En su instrucción de día y de noche. Deleite, meditación. El hombre que se deleite y medita en qué? En la instrucción de Dios. El hombre que se deja instruir. Y para esto se requiere mansedumbre y humildad. El hombre que se deja instruir será el hombre manso y humilde. Y ese es el espíritu de Cristo. Por lo tanto, no podemos acercarnos a su palabra con otro espíritu, porque solo Cristo es manso y humilde. ¿Qué es lo que pasa con este hombre bienaventurado? Este hombre bienaventurado tiene muchos maestros. Este hombre bienaventurado tiene muchos instructores de Dios. Este hombre bienaventurado tiene muchos que lo exhortan. Ese es el hombre feliz. Ese es el hombre bienaventurado. El hombre que tiene muchos instructores, maestros de Dios, muchos que lo exhortan de parte de Dios. ¿Cuál es la felicidad de ese hombre? Vamos a ver. El hombre que se guarda de esas 3 cosas, andar, detenerse y sentarse en lo que es común, va a recibir 3 bendiciones. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes, junto a canales de agua. El hombre que medita, el hombre que solamente anda, se detiene y se sienta en la instrucción del Señor, aquel hombre que medita en la instrucción, aquel hombre que piensa en la instrucción, aquel hombre que se comporta de acuerdo a la instrucción, aquel hombre que pertenece, se identifica con la instrucción. Ese hombre es un árbol, será como árbol que está plantado junto a corrientes de agua. 3 cosas que pasa con ese árbol. Primera cosa, da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. No es un árbol destiempado. Es un árbol que siempre, en la temporada correcta, tiene frutos. Algunos pasan años para dar fruto. Algunos todavía ni dan fruto. Pero este árbol da fruto a su tiempo, al tiempo propicio.
Su hoja, segunda bendición, su hoja no se marchita. En otras palabras, este árbol no conoce la inclemencia del verano. Pase lo que pase, su hoja siempre, su follaje, siempre está verde. Siempre verde. Y tercera bendición, en todo lo que hace, prospera. Tú te guardas de 3 caminos comunes y Dios te da 3 bendiciones. Tú tienes amor y deleite por su palabra, su instrucción, tú te dejas enseñar por ella. 3 bendiciones. Siempre tendrás fruto, tu hoja no se va a marchitar, no se va a secar, y todo lo que haces prosperará. Ojo, mucha atención. No pasa así con los impíos. Los impíos, repito, no pasa así con los impíos. Los impíos no dan fruto a tiempo. Los impíos se marchitan. Salmo 37 dice, tú ves hoy día floreciendo el impío, mañana estará marchitado. Y los caminos del impío no son prosperados verdaderamente. Pon mucha atención a eso y cuida tu corazón de creer que lo que tú ves como prosperidad es prosperidad. No es prosperidad. Porque lo está diciendo el salmista, lo está diciendo el Espíritu Santo en el versículo 4. No así con los impíos. Repita, no así con los impíos. No es así con los impíos. No funciona con los impíos. ¿Tú crees que lo que está brillando es oro? No es oro. No es prosperidad. Porque 3 cosas pasan con los impíos. ¿Quiere conocerlas? Ahí están. Primera cosa que pasa con los impíos. ¿Está viendo los juegos de 3? ¿Están viendo los juegos de 3? 3 cosas en las que el hombre dichoso no se detiene, no se sienta, no camina. ¿Ok? Ahora el Señor nos mostró los 3 frutos, los 3 resultados del hombre feliz. Ahora vamos a ver 3 cosas que le suceden a los impíos. Verso 4. Son como paja que se lleva el viento. La paja que se lleva el viento. ¿Qué es la paja? Pues nada. Tú ves, la paja fue una hoja que en su momento estuvo verde, pero se secó. Se marchitó. Por eso, son como paja que se lleva el viento. Segunda cosa, eso se termina, es efímero. Segundo, no se sostendrán los impíos en el juicio. No se van a levantar los impíos en el juicio. ¿Qué significa? En el juicio los impíos serán condenados. Hay un día del juicio. Hay un día de juicio. Se acerca el día de juicio. Un día donde toda alma deberá rendir cuentas al Señor. Y yo no sé por qué hemos dejado de predicar el día del juicio. Porque es real. Hay un día de juicio que se acerca, donde toda alma comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y los impíos, aquellos que despreciaron su palabra, aquellos que no amaron su palabra, aquellos que aborrecieron a Dios y su palabra, ¿qué pasará con ellos? Serán silenciados con el silencio de la muerte, serán destruidos para siempre. Y tercera cosa que sucede con los impíos, no así con los impíos, porque dice que no se levantarán ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es maravilloso. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes lo que significa eso? Que los impíos no tienen parte con la bendición del pueblo de Dios. La congregación de los justos es Israel. La congregación de los justos es el lugar donde Él puso su presencia. Allí no hay nada que ver con la impiedad. El impío no podrá venir y tomar. No se levantarán en la congregación de los justos. 3 cosas que suceden con los impíos. Verso 6. Porque el Señor conoce
La palabra conocer es la palabra aprobar, deleitarse, cuidar. Dios aprueba, Dios se deleita, Dios cuida. ¿Qué cuida? El camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que aman su palabra. Justos, de acuerdo al Salmo 1, es aquel que ha hecho una prioridad para su palabra. Pero el camino de los impíos perecerá. Padre, aquí está tu pueblo. Y hoy cerramos, Señor, este estudio de los Salmos. Y te agradecemos por la bendición que nos has entregado en estos 2 años de estudio, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy permanecer en tu palabra. Porque podemos hoy andar en ella, detenernos y sentarnos, no en lo común, sino en tu palabra. Padre, nos rendimos por completo. Y como ministro en este cuerpo, yo te pido, Señor, danos pasión por tu palabra. El Espíritu de Cristo, manso y humilde. El Espíritu de Cristo que se deleita en la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo que se deleita en la instrucción del Padre. Ese Espíritu sea en tu pueblo, para amar tu palabra. Señor, basta ya del tiempo donde ignoramos tu palabra. Basta ya del tiempo donde hicimos caso omiso, donde nos importaba poco, Señor. Hoy nuestro corazón es cambiado por un corazón que se deleita en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Nos humillamos delante de ella y nos rendimos. Señor Jesús, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Todo lo rendimos a tu palabra. Tu palabra es Dios. Dios es la palabra. Y ante ella nos inclinamos. Tu palabra, que es el aliento de tu boca. Tu palabra, que es el espíritu que da vida. Tú que das aliento a los que moran en la tierra y a los que caminan por ella. Nos diste el aliento de tu palabra. ¿De dónde recibimos aliento? Solo tu palabra, Señor. Haznos de los que aman tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor. Levanta jóvenes apasionados por tu palabra. Levanta jóvenes que ven las maravillas de tu palabra. Quita toda ceguera de nuestros corazones. En el nombre de Cristo bendigo a tu pueblo con ojos para ver tus maravillas, con ojos para ver tus riquezas, con ojos para ver tu instrucción, tu corrección, con ojos para ver tus testimonios. Padre, tenemos el tesoro, tenemos la dicha, tenemos el favor. Señor, tenemos la felicidad. Tu palabra es felicidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno. Dile al Señor, Señor, me humillo ante tu palabra. Me rindo ante tu palabra. Me entrego. Porque tú me amaste. Y la evidencia de que me amas es que me has dado tu instrucción. La evidencia de que me amas es que me das tu corrección, que me exhortas, me animas con tu palabra. Y tu palabra no es vacía. Tu palabra es el poder. Tu palabra tiene todo el poder para llevarme a obedecer. Es decir, con tu palabra me das el poder para obedecer. Con tu palabra me das el poder para caminar en obediencia. La evidencia de que te amo es que guardaría tus mandamientos. Señor, hoy tú nos das el poder para caminar en tus mandamientos. Padre eterno, glorifica tu nombre, tu santo y precioso nombre. ¿De qué manera, Señor? Convirtiéndonos en un pueblo que ama tu palabra. No ama simples doctrinas huecas, sino que ama la revelación de tu palabra.
Amamos la revelación de tu palabra. Dile al Señor si ha habido en ti soberbia. Ven al Señor hoy. La invitación está allí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Ven, ponte de acuerdo con el Señor y dile, Señor, perdóname por haber ignorado tu palabra. Perdóname por haber puesto poca prioridad a tu palabra. Y me entrego, Señor. Me humillo, Padre. Gracias, Jesús. Aquí está tu pueblo. Nos rendimos. Nos humillamos. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor. Gracias, gracias. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Oh, Señor. No es por fuerza ni por poder, sino por tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo hoy, Señor, al participar de tu mesa, nos dé la conciencia de que ser parte de Cristo es ser el pueblo que ama tu palabra. Mi hermano, estamos ante su mesa. No tomes ligeramente ni tomes livianamente esto. Participar de su mesa significa que Él te ha hecho participante del mismo Espíritu de Cristo. Y eso significa que Él te hace participante del Espíritu que ama su palabra. ¿Te aburre su palabra? ¿Te duermes en su palabra? Pídele perdón al Señor hoy. Y al participar de su mesa, toma su gracia y su poder para amar sus mandamientos, para amar sus instrucciones. Padre, nos rendimos y nos humillamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Participamos. ¿De qué participamos? Del Espíritu de Cristo que se deleita en sus mandamientos, en su palabra. ¿Qué vas a comer hoy? Come el Espíritu que ama su palabra. El Espíritu que te revela su palabra. El Espíritu que te da poder para obedecer su palabra. Comes hoy por la fe. Eso es lo que tú vas a comer. ¿Qué vas a comer? El Espíritu que se deleita, que obedece, que se deleita, que medita en su palabra. En Cristo Jesús. Come eso por la fe. Dile, Señor, hoy como por la fe el Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesús. Participemos de eso. Rendidos por completo a ti, Jesús. Levantamos la copa de la salvación. Y le dices, gracias por tu pacto. Porque el pacto me dio el Espíritu que se deleita en tu palabra. Gracias, Señor. Lo reclamo, ese Espíritu deleitado en tu instrucción, en tus testimonios, en tus estatutos, en el nombre de Jesús. Ese es mi favor, esa es mi bendición, que yo ame tu palabra, tus mandamientos, en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Ese es tu regalo. Toma tu regalo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre para siempre. Y te damos alabanza por habernos revelado en estos 2 años todos estos salmos. Padre, no se ha agotado el conocimiento de los salmos. Permítenos regresar a ellos. Permítenos seguir excavando los tesoros de este precioso libro de los salmos, para que crezcamos en las disciplinas que nos hacen Jalel, una expresión de tu alabanza en la tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús esos 2 años? Amén. Gloria a Dios.